Buenos días a todos y bienvenidos también a aquellos hermanos y amigos que nos visitan. Por favor, vayan en sus Biblias a Colosenses capítulo 2, donde nuestro hermano Joaquín leyó. Colosenses capítulo 2, versículos 1 al 7. Ese pasaje que nuestro hermano Ismael leyó es el que vamos a estudiar en esta mañana. Es nuestro primer culto del 2023 y damos gracias al Señor que hasta aquí nos ha ayudado. Amén. Por su misericordia y su bondad. Tenemos muchas cosas por las que dar gracias al Señor por las bendiciones pasadas que hemos recibido y anticipamos nuevas misericordias porque esas misericordias suyas son nuevas cada mañana. Amén. Con mucha razón dijo Spurgeon que debemos estar dispuestos a dar gracias a Dios aún por aquellas misericordias que estamos a punto de recibir sin haberlas recibido. Amén. Porque de seguro van a venir. Nuevas son cada mañana. Amén. Vamos a pedir al Señor su bendición. Señor, te rogamos en tu misericordia, sea con nosotros mientras abrimos tu palabra, la exponemos, la estudiamos juntos, que todos nosotros los presentes aquí podamos, mientras estudia tu palabra, podamos ir viendo con nuestros propios ojos espirituales, por el discernimiento que tú por tu Espíritu nos va dando, que vayamos viendo lo que se expone, vayamos entendiéndolo, vayamos viendo la conexión, un texto con el otro, y sobre todo vayamos oyendo tu voz hablando en nuestros corazones. Amén. Y transformándonos conforme a la imagen de Cristo. Señor, te rogamos que no nos permitas salir de aquí como entramos, que podamos salir habiendo sido ricamente bendecidos por tu gracia. Amén. Es en Cristo que te lo pedimos. Amén. Amén. Como dije, este es el primer culto del 2023, lo cual quiere decir que acabamos de empezar un nuevo año. Siempre hay alegría en el sentido de que es un nuevo inicio, hay las típicas resoluciones que hacemos, lo cual es muy bueno, hacer resoluciones a principio de cada año y siempre al final hay algunas cuantas que lamentamos no haber cumplido. Pero a diferencia de aquellos que no conocen al Señor Jesucristo, los cristianos hacen resoluciones, pero resoluciones que les afectan tanto física como espiritualmente. Aquel que no conoce al Señor y vive para Él, sus resoluciones serán temporales, sus resoluciones típicamente tienen que ver con su cuerpo, con su mejoría financiera, con su mejoría académica. Por ahí quedan. Nosotros tenemos la bendición y el privilegio de tomar resoluciones que nos afectan en todos los sentidos, sobre todo resoluciones que tienen que ver con nuestro servir al Señor para servirle más fielmente. Y el único problemita que a veces hay es que nuestras típicas resoluciones son a veces limitadas cuando debieran ser mucho más amplias. Nos proponemos leer más las Escrituras, nos proponemos cultivar nuestra vida de oración. Sí, pero ¿qué más? Con tantas cosas que las Escrituras nos dicen, no podemos limitarnos a únicamente mejorar nuestra comunión con el Señor, lo cual es sumamente importante y de hecho esencial. Sin eso no hay nada. Pero no nos quedemos ahí. Bueno, en el pasaje que vamos a estudiar hoy, como en cualquier epístola de la palabra o cualquier palabra, en cualquier libro de las Escrituras, al leerlo, vamos a encontrar cosas que debemos decir, pero yo quiero eso, yo quiero mejorar en esa área de mi vida. Y debemos hacer resoluciones en dependencia del Señor, y lo cual va a incluir oración al Señor, que nos ayude a crecer en estas áreas específicas. Y este pasaje que vamos a estudiar hoy nos dará varias cosas que deberíamos incluir como parte de nuestras resoluciones para el 2023 y por el resto de nuestras vidas. Y en este pasaje, el cual lo hemos dividido de la siguiente manera: en primer lugar, la inquietud y esfuerzo de Pablo en el versículo 1. En segundo lugar, veremos los anhelos de Pablo en los versículos 2 y 3. En tercer lugar, la causa de su inquietud en los versículos 4 y 5. Y finalmente, en cuarto lugar, la exhortación de Pablo en los versículos 6 al 7. Pues empecemos con el primer encabezado, la inquietud y esfuerzo de Pablo. Miren lo que dice él en el versículo 1. Porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que no me han visto en persona.
Como Pablo empieza con un porque en el versículo 21, no debemos olvidar que esta es una carta completa diseñada para haberse leído de cabo a rabo en un mismo instante. Nosotros la estamos estudiando en pedazos. Y como lo hacemos así, es importante no olvidarnos o no pasar por alto las conexiones que hay aquí, como Pablo acaba de hacer una en el versículo 1. Porque quiero, pero cuando dice porque, ¿a qué se está refiriendo? Vayan al capítulo 1, versículos 28 y 29, que fue lo último que él dijo antes de esto. Dice allí: a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome, y ya verán por qué enfatizo esa palabra, según su poder que obra poderosamente en mí. Versículo 1 de nuestro texto: porque quiero que sepáis que gran lucha, esforzándome, gran lucha. Pablo lo que le está es en el versículo 1 de nuestro texto, explicándole a ellos a qué se refiere con ese esforzarse. Había algo en lo cual él se esforzaba, y es lo que les está explicando. Él quiere que ellos supieran eso, porque eso va a ser de bien para ellos. La palabra que se traduce en nuestras Biblias, gran lucha, es la palabra griega agona, de la cual también se deriva la palabra agonía, que en griego suena igual. Lo que significa es un conflicto, literalmente, un conflicto, una lucha y una agonía interna. Y Pablo les está diciendo: yo quiero que ustedes sepan el gran conflicto, la gran lucha que yo tengo. ¿Pero a qué se refiere Pablo con eso? Tenía un conflicto con los soldados romanos en aquella prisión, tenía un conflicto o una angustia al no saber cuándo lo iban a ejecutar. ¿Qué era lo que tenía Pablo con ese conflicto interno? Bueno, en realidad no tenía nada que ver consigo mismo. Lean de nuevo el versículo. Quiero que sepáis, porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros. Eso no tenía que ver con él, el conflicto, esa lucha interna no tenía que ver con él mismo, tenía que ver con ellos. Y este conflicto interno de Pablo puede referirse a dos cosas, y puede que sea una o la otra, o puede que sea ambas cosas que Pablo tenía por delante cuando habla de esta gran lucha o este gran conflicto que él tenía. Puede ser, por un lado, la gran inquietud que pesaba sobre el corazón de Pablo al saber que esta iglesia, relativamente nueva en la fe, estaba rodeada de herejías que podían apartarles de Cristo. Y esa era una preocupación válida. Y esto pesaba sobre su corazón. No solamente con respecto a aquella iglesia en particular, Pablo se preocupaba en este sentido por todas las demás iglesias. Por eso en 2 Corintios 11:28 él pudo decir: está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Cuando a Pablo le informaba: mira, Pablo, ya llegó donde ya Colosa llegó la herejía de los protonósticos, ya están los judaizantes por ahí regados haciendo estragos, Pablo, eso le causaba gran conflicto interno. Pero creemos también que esto hace referencia a las oraciones que Pablo hacía a favor de aquellos hermanos. Pablo, si se podría decir, luchaba por ellos en oración. Él dice que quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros. Pero ¿qué lucha era? No era una lucha física, era una lucha espiritual. Y ese concepto de luchar en oración lo obtenemos de Jacob, luchando con el ángel del Señor, el cual no quiso dejarlo hasta que lo bendijera. Y dice el texto que él prevaleció contra Dios. O mejor dicho, conociendo nosotros la Escritura, aunque ese es lo que se dice, Dios dejó que él prevaleciera contra él. Cada vez que nosotros clamamos al Señor, a veces el Señor permite que clamemos por un buen tiempo, a veces por años, antes de poder ver la respuesta a nuestras oraciones. Pero no dejamos de clamar, no dejamos de luchar en oración. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí.
Porque Pablo no dejaba que aquella prisión le limitara en sus esfuerzos por lograr el crecimiento espiritual de aquellos hermanos. Él no dejaba que aquella prisión le impidiera hacer lo que tenía que hacer. Por eso él clamaba por ellos desde aquella oscura y fría prisión. Y también les escribía epístolas a las iglesias para que estos hermanos crecieran. Y fíjense que en este texto Pablo también incluye a otras hermanas iglesias, y específicamente menciona la iglesia de la Odisea. La Odisea quedaba al noroeste de Colosa. No estuve buscando por Google a qué distancia y no pude encontrar la distancia, pero si uno lo ve en un mapa, yo estimo que eran menos de 100 millas de distancia que había. Es decir, que era una iglesia cercana. Era una iglesia con la que estos hermanos de seguro tenían comunión, porque cuando él les dice la iglesia de la Odisea, no tiene que darles explicación, porque se ve que ellos la conocían. Y algo más que nos da a entender que estos hermanos conocían esta iglesia y sostenían comunión con él, y es claro que había esa relación, es que en el capítulo 4, en el versículo 16, yo sé que salté el versículo 13, no me voy a citar. El versículo 16, cuando esta carta se haya leído entre vosotros, la de los colosenses, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ellos conocían esa iglesia. Y luego añade que la de ellos, una epístola que no tenemos, que la que se le envió a los laodicenses, que también se le permita a los colosenses leerla. Es decir, que había una comunión entre estas dos hermanas iglesias, se conocían unas a otras, y esta misma lucha que Pablo tenía a favor de los colosenses en oración, escribiendo epístolas, también la tenía por estos hermanos en la Odisea. Ahora, simplemente un paréntesis, porque el tema no es la Odisea, pero un paréntesis ya que la menciona. Se ve que la iglesia de la Odisea no prestó atención a lo que se le dijo. Se ve que no prestó atención a lo que leyeron en la epístola a los colosenses cuando se les envió para que la leyeran, porque Pablo habla aquí de la supremacía de Cristo, Pablo habla aquí de la suficiencia de Cristo, Pablo enseña cosas aquí que refutaban las enseñanzas falsas de los filósofos que andaban por ahí y los judaizantes que andaban por ahí. Y la razón por la cual digo que no prestaron atención es porque pocos años después, a través de Juan el apóstol, cuando escribe Apocalipsis, en el capítulo 3, oigan la palabra del Señor a la iglesia de la Odisea. Poco tiempo después, Colosenses se cree que se escribió más o menos en el año 60. Se cree que Apocalipsis se escribió entre el 60 y el 70. Estamos hablando de poco tiempo después. Oigan lo que dice en el capítulo 3, versículo 16. El mensaje de Jesús a esta iglesia: así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Palabras fuertes. Miren ahora la razón. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y ustedes me dirán, pero ¿en qué sentido no escucharon lo que dice Colosenses? En el sentido de que en Colosenses su tema principal es la supremacía y suficiencia de Cristo. Pero los laodicenses llegaron a creerse suficientes en sí mismos. El Señor se lo dice. Ustedes dicen, yo soy rico, me he enriquecido, y oigan ahora, y de nada tengo necesidad. Pero Pablo dice, pero yo en Colosenses le dije a ellos que ellos necesitaban a Cristo. Él es su suficiencia, pero ellos creían que eran suficientes en sí mismos. Y no podemos caer nosotros en eso. No puede una iglesia entera caer en eso, claro que sí. Por eso que en esto, solamente al mencionar ese detallito de los laodicenses, nos debe llevar a pensar y a clamar al Señor: Señor, líbranos de que se cree en nosotros un sentido de autosuficiencia como iglesia, para que no sea que nosotros caigamos como laodicenses y nos convirtamos, si me permiten usar ese término sin ser irreverentes, y nos convirtamos en el estómago del Señor como agua tibia que da náusea. Pues no valió que los laodicenses leyeran estas cosas, no valió que se les advirtiera contra las falsas enseñanzas. Por lo tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Y cuidémonos nosotros también. Pues la inquietud y esfuerzo de Pablo: estaba inquieto por ellos, habían peligros, pero también se esforzaba por ellos en oración para que el Señor los sostuviera. Veamos ahora en segundo lugar los anhelos de Pablo.
Aquí no estamos hablando de anhelos personales, aquí no estamos hablando de cosas superficiales. Pablo anhelaba cosas por ellos que él expresaba en oración, y él las da a conocer aquí, lo cual nos confirma, y por eso que me inclino más a pensar que cuando Pablo habla de esa gran lucha, era una gran lucha en oración, porque lo que él pasa a decir era cosas que él quería que ellos, en la que él quería que ellos crecieran. Fíjense que empieza el versículo, ¿cómo dice el versículo 2? Sigue diciendo el versículo 2. ¿Para qué? Es decir, vamos a buscar el versículo. Quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros, para que, es decir, para que ustedes crezcan en esto, para que ustedes crezcan en lo otro. ¿Y qué era específicamente aquello en lo que Pablo anhelaba que ellos crecieran? Por un lado, que fueran alentados, que ellos como creyentes fueran alentados. Versículo 2, para que sean alentados sus corazones. Pablo sabía que como todo creyente, aquellos hermanos necesitaban también ser alentados. Necesitaban ser alentados. Los creyentes y la iglesia de Cristo no necesitan únicamente regaños o reprensiones y exhortaciones, aunque las necesita también, pero no únicamente, es lo que estoy diciendo. No únicamente. Aún en nuestros hogares, nosotros como padres, nuestros hijos, imagínense si lo único que nuestros hijos oyen de nosotros son reprensiones, regaños, y no un reconocimiento cuando hicieron lo bueno, y no imitando a Dios, nuestro patrón de paternidad supremo, quien dice desde los cielos audiblemente: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Y cuántas veces nosotros como padres no oyen nuestros hijos de nuestros labios: te amo? Eso alienta el corazón. Y el Señor, por su palabra, ¿de cuántas maneras nos dice: te amo? Como le dice a Jeremías: te he amado con amor eterno. A través de Isaías nos dice que hasta las canas nos va a soportar. Eso es para alentarnos. Pablo quería que estos hermanos fueran alentados. Habían dificultades que ellos estaban enfrentando. Su propio pecado, eso desalienta. El pecado nuestro nos desalienta. El no percibir crecimiento en algún área específica de nuestras vidas nos desalienta. El terminar un año como el 2022 y hacer revista de nuestras vidas espirituales y de nuestro crecimiento y vernos estancados en algún área en particular. No ver que quizás seamos tan pacientes como sabemos que debíamos haber sido, con tanto tiempo buscando del Señor, pero quizás fruto de nuestros propios descuidos espirituales. No tenemos porque no pedimos. Eso desalienta cuando uno ve esas cosas. Pero también las falsas enseñanzas que estaban infiltrándose en aquella iglesia, eso también traía desaliento. Los protonósticos, como ya expliqué por qué le llamábamos así, porque los gnósticos en sí, como lo conocemos hoy, todavía no habían florecido, pero eso se le llama los protonósticos. Ellos con su falsa enseñanza sobre la suficiencia de Cristo les decían: no mire únicamente a Cristo, es bueno tenerlo, pero aquí tú necesitas esto también y esto también. Y los judaizantes, por otro lado, venían a imponer su legalismo. Y hermanos, ustedes saben, muchos saben por experiencia, el legalismo es una de las cosas que más desalienta el corazón, porque nunca es suficiente. Nunca es suficiente cumplir con todas las reglas que el legalismo nos impone. Y el legalismo, en vez de llevar el corazón a alegrarse en el Señor, más bien lo abruma. Lo abruma. Y estos hermanos necesitaban ser alentados, y Pablo oraba y luchaba en oración por ellos, para que sean alentados sus corazones, dice. Pero él también quería y anhelaba y oraba para que estos hermanos se mantuvieran unidos. Se mantuvieran unidos. Versículo 2. Y unidos en amor. Acuérdense que la iglesia es un cuerpo. Cada iglesia local es un cuerpo. Todo cuerpo que yo veo aquí, lo veo yo completo. Cabeza en su sitio, brazos en su sitio, piernas en su sitio, todo en su sitio. No hay nadie aquí deambulando por ahí sin cabeza.
Todo el cuerpo está completo, está completamente unido, todos sus miembros están unidos, y ese es el cuadro que la Escritura presenta de una iglesia. Unidos. ¿Y unidos en qué? Bueno, debemos estar unidos en doctrina. El tener una misma mente y un mismo sentir es esencial para preservar la unidad de una iglesia. No puede ser que uno crea que Cristo merece toda la gloria y otros crean que no, que al hombre es que se le da la gloria. Debemos tener la misma mente y el mismo sentir, generalmente hablando, aunque no un 100% va a ser posible. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:10, el texto muy conocido al respecto nos dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir, literalmente una misma mente y un mismo parecer. Pero en nuestro texto específicamente, Pablo no nos llama o no oraba para que ellos estuvieran unidos en doctrina, aunque es importante y es esencial, sino unidos en amor. Es importante eso. Un elemento ahí muy importante. Unidos en amor. El Señor Jesucristo quiere que sus iglesias locales estén unidas en doctrina y en amor. No únicamente en doctrina, no únicamente en amor. ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, que si una iglesia se esfuerza únicamente por estar unida en doctrina e ignora el amor, ¿cuál es el resultado inevitable? Ortodoxia fría, conocimiento sin afecto. Eso no refleja a Cristo. Pero tampoco nos podemos ir del otro extremo y darle sobre una importancia desmedida a la unidad en amor a expensas de la doctrina, porque entonces caemos en sentimentalismo ignorante. Ese es otro extremo que también debemos evitar y es peligrosísimo. Peligrosísimo. Debemos mantener un equilibrio. Y en ese equilibrio hay varios textos en las Escrituras que nos presentan ese equilibrio. Por ejemplo, en Filipenses 2:2, que típicamente se cita como un texto que corrobora lo que dice 1 Corintios 1:10, que ya leímos, para hablar de la importancia de la unidad en doctrina, una misma mente. Pero realmente aquí se incluyen ambas cosas. Filipenses 2:2: haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, o la misma mente. Pero miren ahora, conservando el mismo amor. Ven el equilibrio. Doctrina, mismo parecer, mismo sentir, pero a la vez amor. Y luego lo unen los dos al decir unidos en espíritu. La oración del Señor en Juan 17 por sus discípulos al Padre. Miren lo que le pide el Señor al Padre. Y aquí no menciona la palabra amor, ni menciona la palabra sentir o una misma mente, pero podemos inferir que el énfasis del Señor en este texto en particular es el amor, y le voy a decir por qué. En Juan 17:21 el Señor ora diciendo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí, yo en ti, y que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste le has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Ustedes creen que Jesús está orando al Padre que nos haga a nosotros uno, como Él y el Padre son uno en doctrina? Claro que no, hermanos. Está hablando del amor especial, la unidad especial, la armonía que para nosotros es incomprensible que existe entre las personas de la Trinidad. Qué tremenda oración esa. Y esto no es un asunto de que si uno cree que Cristo vendrá antes o después de la tribulación. Él no está hablando en esos términos. Aquí está hablando de armonía, caracterizada por el amor. Y miren Colosenses 3:14, que estudiaremos más adelante. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Miren cómo define el amor Pablo, que es el vínculo de la unidad. Sin amor no hay unidad, es lo que está diciendo. Y la doctrina también es importante. Pero usted puede tener toda la doctrina que usted quiera, todo el mundo puede pensar exactamente lo mismo, y si carece de amor, dice el Señor, no, entonces ¿de qué vale? Ahí vamos a 1 Corintios 13. A la misma iglesia que Pablo les dice que estaban
divididos en el capítulo 1 y en el capítulo 3. Esa es la iglesia que le dice en el capítulo 13, pero yo le voy a enseñar a ustedes un camino más excelente. El amor. El amor. Unidos en amor, dice nuestro texto. Un siervo de Dios lo dijo en una manera magistral: el amor es el pegamento que une a los creyentes entre sí. El amor es el pegamento que une a los creyentes entre sí. Es unidos en amor. ¿Y qué tipo de amor? Bueno, haciéndonos bien unos a otros. A eso es que nos llama el amor y nos lleva el amor. Interesándonos unos por otros, preocupándonos unos por otros, orando unos por otros, haciéndonos bien unos a otros, edificándonos espiritualmente unos a otros. Aún con una cita de un versículo que tú le envías a un hermano por WhatsApp o por iMessenger, o que se lo compartas hablando, tú estás edificando a ese hermano. Y yo explicaría todo esto, y resumiendo todo esto que hemos visto, es una unidad caracterizada por un verdadero conocimiento bíblico y un amor y afecto cristianos en los que los hermanos verdaderamente se aman unos a otros con un amor tan profundo que venga a ser en la práctica lo que en efecto son como iglesia: uno en Cristo. Uno en Cristo. Pues hermanos, a modo de, antes de pasar a otro anhelo del apóstol, ya que hemos visto esto tan importante, permítame mencionar este elemento práctico. Y es que, según el Señor Jesucristo, la mejor apologética, la mejor defensa de la fe, es el amor que los creyentes se tienen unos por otros. Usted podrá conocer todos los argumentos y toda la manera de argumentar y presentar evidencia de la existencia de Dios y de la creación de Dios, y todos los miembros de una iglesia en particular pueden saber cómo defender su fe en el sentido filosófico, en el sentido teológico. Pero dice el Señor, si carecen de amor, el mundo lo que ve es el amor, el mundo no ve doctrina. Tú estás en medio de tu hogar y los hijos tuyos van a saber si realmente Cristo ha hecho una obra en ese corazón cuando te oigan hablar de tus hermanos, cuando te vean preocupándote por sus hermanos. Pero si lo que ven es odio contra tus hermanos, si lo que ven es que tú los desprecias, los tienes en poco, o los ves como basura, los ves como enemigos, o los ves como no debes verlos, ellos tienen toda razón para decir: pero este no pertenece a Cristo. Entonces recuerden, lo que el mundo ve es nuestra conducta, no nuestros argumentos. Ellos no ven si somos de la clase de bautistas que nosotros en particular creamos que sean los más bíblicos. Ellos no están mirando eso. El Señor quiere que el mundo vea el amor que Él quiere que nos mostremos unos a los otros. Amén. Según el Señor, ese será el testimonio más poderoso. Tanto así que Él oró por eso. No me malentiendan y piensen que yo estoy minimizando la importancia de la doctrina y la unidad en doctrina. Por eso existe textos que apoyan eso. Pero en Juan 17, cuando el Señor fue a orar por la unidad de su pueblo, Él oró para que fueran uno en doctrina. Por más importante que lo es, sino en amor. MacArthur, en su comentario sobre Colosenses, dice: lo que Jesús dice en Juan 17:21, la oración que ya leímos, es que no podemos esperar que el mundo crea que el Padre envió al Hijo, que lo que Jesús dice de sí mismo es verdad y que el cristianismo es verdadero, a menos que el mundo vea la realidad de la unidad entre los creyentes verdaderos. Eso está claro. ¿Tú sabes lo que es eso, hermano? La gran responsabilidad que tú y yo tenemos y que nosotros tenemos como iglesia es que reposa sobre nuestros hombros la gran responsabilidad de mostrarle a este mundo que realmente Jesús fue enviado por Dios el Padre a venir a morir y a salvar y rescatar y transformar pecadores, por la manera en que ellos nos vean amarnos unos a otros. Es importantísimo. Porque tú le puedes citar el catecismo de memoria o epístolas de memoria y pueden ver que tú estás muy claro en tu doctrina y puedes defenderla, pero si no ven amor dirán: tus acciones hablan demasiado alto, no me dejan escuchar lo que tú dices. Y nos llamarán, ¿sabes cómo?
hipócritas. Y por eso a veces dicen, las iglesias están llenas de hipócritas. No, ellos no dicen eso por doctrina, ellos dicen eso por falta de amor. Pues este punto es importantísimo. Unidos en amor. Ese es el pegamento. Pero Pablo también anhelaba algo más para ellos, que gozaran de los frutos de un verdadero conocimiento de Cristo. Que gozaran de los frutos de un verdadero conocimiento de Cristo, según versículo 2, para que alcancen las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Yo sé que son muchas palabras, hermanos, pero voy a tratar de explicarlo para que se simplifique en su comprensión. El primero, una de las cosas que él dice es para que alcancen seguridad de comprensión. En el original quiere decir persuasión o convicción firme. Así que Pablo quería que ellos conocieran la verdad. No un mero conocimiento de la verdad, sino firmemente convencidos de la verdad. Ustedes ven, Pablo habla de la unidad en amor, pero inmediatamente habla del conocimiento. Es el equilibrio, hermanos. No irnos de ninguno de los dos, a ninguno de los dos extremos. No una convicción delegada, sino una convicción firme y personal. ¿Y a qué me refiero con una convicción delegada? Hay personas en las iglesias sentados ahí que no son líderes y oyen a sus pastores enseñar, explicar y se dan cuenta con el tiempo, el hombre sabe de Biblia, conoce su Biblia y está convencido de lo que dice. Y se sienten conformes con eso y en un sentido las convicciones del líder o el pastor vienen a ser sus convicciones y ellos están conformes con lo convencido que su pastor está de la doctrina. Pero es a ti y a mí que nos toca individualmente estar convencidos. Amén. Porque lo vemos ahí. Tanto así que aún yo exponiendo lo que esté exponiendo, cualquier predicador que se pare aquí a exponer la palabra de Dios, si tú en algo no entendiste o no quedaste plenamente convencido, acércate y pregúntale, que te aclare un poco más. Y si aún así no te convence porque no lo ves en la Escritura y ves otros pasajes que refutan lo que él está diciendo, puede que tú tengas razón, pero díselo. No sé hace cuánto tiempo, pero un muy conocido teólogo cristiano que todavía está vivo, ya se retiró como pastor, estaba dando clases en su seminario y estaba exponiendo la epístola a los Gálatas y hablando mucho sobre la justificación por la fe, etcétera, etcétera. Un estudiante hizo una pregunta en el seminario, en una clase. Él más o menos pensó, dijo, déjame averiguar y estudiar un poco más a fondo lo que tú me has preguntado, porque si tú tienes razón, yo voy a tener que reestructurar todo el programa de enseñanza sobre este epístola. Dame un tiempo. Se fue, investigó el asunto. Me dice uno de los hermanos que estudió en ese seminario que él envió no me lo dijo él personalmente, no. Se lo contó a alguien que estudió en ese seminario. Reciben los estudiantes un correo electrónico y una invitación que fue a Zoom o a alguno de esos medios. Los que se habían graduado también recibieron una invitación a unirse. Cuando se unen, el pastor, ese hombre tan conocido hoy todavía en el día, por tantos libros que ha escrito y todo, en el mundo americano, por cierto, le llegó a decir a sus estudiantes, ese hermano me hizo esta pregunta, yo investigué, él tenía razón, yo estaba equivocado todo este tiempo. Y humildemente reconoció su error y lo corrigió. Nunca se sientan cohibidos a expresar un desacuerdo, una opinión diferente, hacer una pregunta, porque cuando los pastores predican la palabra no predican como inspirados, predican como hombres de Dios que estudian la palabra de Dios y que también se pueden equivocar. Y que ustedes pueden darnos luz sobre algún texto. Y lo único que uno tiene que hacer es que la próxima vez que se suba al púlpito lo aclara. Si no investiga bien y se da cuenta que así fue. Así que tienen toda libertad. Pues aquí Pablo quería que ellos estuvieran convencidos ellos mismos. No se conformaran con que él, como apóstol, estaba convencido de lo que estuviera diciendo.
Pablo deseaba que ellos crecieran en conocimiento, con el conocimiento de Cristo y de su palabra. Pero Pablo deseaba que no fuera meramente un conocimiento intelectual, porque fíjense que el conocimiento que Pablo anhelaba que ellos tuvieran no era sobre cosas abstractas, sino de alguien, no de algo, sino de alguien, y ese alguien es Cristo. Miren lo que dice el texto: resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios. ¿A qué se refiere él con eso? Él dice, es decir, de Cristo. Quiero que ustedes crezcan en su conocimiento personal del Señor Jesucristo. ¿Y cómo describe a Cristo? Como aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo dice, Cristo es todo lo que ustedes necesitan. En Cristo encontramos todo el conocimiento que nosotros necesitamos como creyentes. ¿No les huele eso a una manera de Pablo refutar la falsa enseñanza de los protonósticos que estaban diciéndoles a ellos? Miren, ustedes necesitan un conocimiento más profundo aún, más profundo del que Pablo les está dando a ustedes. Es un conocimiento que no todo el mundo tiene, solamente un grupo selecto. Los gnósticos les encantaba hablar de esa manera y creían eso. Pablo les dice, no, en Cristo ustedes lo tienen todo. En Cristo ustedes tienen escondidos en Él todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El pastor Sumel, que como dije, predicó también sobre esta epístola, dice, cito, Él es el punto de referencia, hablando de Jesús, Él es el punto de referencia que le da sentido a todo el conocimiento humano. Saca a Cristo de la educación y lo que te queda es un rompecabezas al que le faltan las piezas claves para que puedas tener una perspectiva correcta de la realidad. Fin de la cita. Nosotros necesitamos a Cristo en todo. Amén. Aún para el conocimiento, aún para poder interpretar la realidad. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Bien, hemos visto la inquietud y esfuerzo de Pablo en el versículo 1, los anhelos de Pablo en los versículos 2 y 3. Los próximos dos puntos son un poco más breves. La causa de su inquietud, versículos 4 y 5, lo próximo que vamos a ver. La causa de su inquietud. La inquietud de Pablo, la inquietud principal de Pablo era que ellos no fueran engañados por los falsos maestros. De ahí que les describe a Cristo en su suficiencia y les dice en el versículo 4, y de ahí que les explica lo que les dice en el versículo 4. Esto lo digo, lo de la suficiencia de Cristo que le acaba de decir, para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Ustedes ven, Pablo no estaba hablando por hablar, Pablo estaba diciendo las cosas que decía para ir instruyendo a aquellos hermanos para que pudieran estar bien armados en contra de la falsa enseñanza que les estaban vendiendo. Esto lo digo específicamente para esto, para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Hay razonamientos, hermanos, que son persuasivos, convincentes. Es otra manera de decirlo. Oh, pero casi me convenzo. Está convincente lo que está diciendo. A veces con tan solo ver el contexto en que se encuentra un texto, basta para darnos cuenta que el individuo está posiblemente sinceramente equivocado sobre la interpretación de un texto en particular, porque el contexto completo refuta lo que el individuo está diciendo. Eso es como aquellos que dicen, por ejemplo, y citan, y esto es más simple, citan Filipenses 4:13, si no mal no recuerdo el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo citan creyendo que, por ejemplo, si un estudiante creyente y tiene que pasar a tomar un examen y no pude estudiar, no, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el Señor me dará la habilidad en el momento. No tengo que esforzarme. No, eso no es lo que dice ahí. Pablo lo que está diciendo en el contexto es que ese contentamiento que él tenía a pesar de sus circunstancias no se debía a su propia fuerza, sino a la capacitación que venía de Cristo. Porque en Cristo él lo podía hacer todo. ¿Todo qué? Todo lo que agrada a Dios. Ese es el contexto. Entonces nosotros debemos poder conocer esas cosas. Por más persuasivo que un razonamiento en particular suene, debemos ser como los bereanos, que a pesar de que tenían al apóstol Pablo delante de sí, y Pablo le reconoció eso como algo digno de
alabanza, ellos iban a las escrituras del Antiguo Testamento para cerciorarse que lo que Pablo les estaba enseñando era conforme a la escritura. No era porque lo decía. Porque a veces las personas cuando hablan y dicen algo con mucha seguridad, tienden a afectar especialmente al que es débil o al que no conoce mucho. Tienden a intimidarlo y a hacerlo pensar que tiene razón. Y la razón está en porque lo dijo con mucha seguridad. Como alguien que nos vende un producto, una de las cosas esenciales para que el individuo sea exitoso en la venta del producto es que él mismo esté convencido del producto. No como me pasó a mí ahora que me viene a la mente trabajando en una tiendita en Jersey City hace muchos años, en los 90, queriéndole decir a una señora de los ganchos que vendíamos para colgar ropa, eran plásticos: señora, mire, son bien duros. ¡Pah! Y se me rompe delante de la señora. No pude hablar nada más. La señora no compró los productos, se compró otras cosas. O sea, pero si usted ve que el individuo está vendiéndole algo y suena medio dudoso, uno no se lo va a comprar, lo más seguro. Entonces, no importa lo persuasivo que sean los razonamientos, Pablo dice: no, esto yo le estoy diciendo a ustedes para que no sean engañados. Porque si alguien le dice a ustedes que Cristo no es suficiente, Pablo dice: no, esa es una falsa enseñanza. Falsa enseñanza. Recuerden, hermanos, para que tengamos una idea mejor de lo que estaba pasando aquí, que cuando Pablo les escribe a estos hermanos, ellos no tenían el Nuevo Testamento completo en sus manos. Esa misma carta que Pablo les mandó, acuérdense que, como dice, después que la lean de ustedes, que se le lea también a los laodicenses. Esa carta se la llevaron entonces. Ya ellos no la tenían en sus manos. No era que cada hermano tenía una copia en su casa. Eso fue años después. El pueblo de Dios pudo tener ese privilegio. Cuando estas personas venían a decirle Cristo no es suficiente y no tenían ni los evangelios en sus manos, era difícil defender eso. Era difícil refutar eso. De ahí la inquietud tan grande que los apóstoles tenían, y de ahí que cuando él iba y predicaba en algunas regiones decía: hey, Bernabé, vamos a reconfortar a los hermanos, vamos a animar a los hermanos, y volvían a esa misma iglesia otra vez para ver cómo estaban. Y por eso la alegría tan grande del apóstol cuando le contaban que estaban firmes en la fe. Es que era el Señor que estaba ahí guardando a sus hermanos, pero esa unidad en amor, esa comunión unos con otros, era esencial para ellos en ese contexto de no tener a su disposición el Nuevo Testamento. Por lo tanto, ellos eran susceptibles a los impactos de aquellos vientos de doctrina que los podían llevar de aquí para allá, como Pablo menciona en Efesios 4. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Bien, luego, en el versículo 5, Pablo les habla a ellos de la conducta que él sabía que había entre ellos, lo cual animaba su corazón. Versículo 5: porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu. Me detengo ahí. No era que Pablo estaba espiritualmente presente porque él tenía un poder especial como apóstol. Esa es otra manera de decir: de corazón estoy ahí. Como que alguien que hubiera querido venir hoy y nos dice: hermano, no estoy porque estoy enfermo, pero de corazón, mi corazón está ahí con ustedes. Una manera de hablar. Bueno, no solamente que el corazón de él estaba ahí, sino que él había oído también de la conducta de ellos. Por eso él dice: regocijándome al ver, como si yo estuviera ahí, al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Claro que se animaba el apóstol al oír esas cosas y al saber esas cosas de ellos. La vida de aquellos hermanos llenaba de gozo al apóstol Pablo. Claro, sus inquietudes, las inquietudes que Pablo negaba, no negaba la obra que Cristo estaba haciendo en aquellos hermanos. Porque a veces nos preocupamos tanto de ciertas cosas que nos olvidamos de otras realidades también. Y él menciona dos cosas que animaban su corazón: vuestra buena disciplina, que es otra manera de decir la conducta ordenada con la que aquellos hermanos se conducían, y también la estabilidad de la fe de ellos en Cristo. Su fe en Cristo estaba firme. Pablo sabía que aquellos hermanos eran cristianos que estaban madurando. La estabilidad de vuestra fe en Cristo, a eso es que se refiere. Pero los peligros que ellos enfrentaban eran reales. Por más maduros que ellos estuvieran, no podían ni debían depender de su madurez en Cristo.
En cuarto y último lugar, la exhortación de Pablo. Pablo concluye con una exhortación a estos hermanos, aunque él se gozaba en el crecimiento de estos hermanos, pero sabiendo que sin Cristo ellos no podían hacer absolutamente nada. Pablo entonces pasa a exhortarles en el versículo 6, en los versículos 6 y 7, y con estos versículos que vamos a concluir. Dice Pablo: por tanto, a la luz de lo que ya les he dicho a ustedes sobre Cristo, a la luz del comportamiento que anima mi corazón que hay entre vosotros, de la manera en que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Él empieza diciendo él le dice a ellos que anduvieran en el Señor, así como recibieron al Señor. Y así como recibisteis al Señor, puede referirse a cuando ellos se convirtieron al Señor por su obra en ellos, como puede referirse también a lo que ellos aprendieron, recibieron sobre el Señor, su persona y su obra. Ambas cosas son válidas. Puede ser que se esté refiriendo a las dos aquí, no vamos a entrar en polémica, pero lo que sí enfatiza él: así anden ustedes en Él. Anden en Él. Andar en Él significa vivir en Él, en comunión con Él, en dependencia de Él, porque como dice en 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. No es asunto de únicamente decirlo, tiene que verse en tu vida que tú reflejas a Cristo, no perfectamente, pero tienes que poder reflejar a Cristo. Pero él también habla de que estuvieran, para que fuera así, para que estuvieran firmemente arraigados, es decir, enraizados en Él, con sus raíces bien profundas en Él. Al decir en Él, nos está diciendo que Cristo es el terreno en el que nuestras raíces espirituales se profundizan. Nosotros necesitamos estar tan cerca del Señor y en tan íntima comunión con Él, alimentándonos de su palabra, en oración diaria a Él, que es como si nuestras raíces espirituales se estuvieran profundizando cada vez más. Y mientras más profundas nuestras raíces, más firme estará el árbol de nuestras vidas. No podemos jugar con eso, porque vivimos en un mundo en el cual el diablo, por medio de sus tentaciones, el mundo por medio de su sutileza, las falsas enseñanzas y demás, es como carcoma queriéndonos comer las raíces para que perdamos nuestra estabilidad. O aquellos tiempos de sequía espiritual donde el terreno en el que están nuestras raíces se va como si fuera secando. Bueno, nosotros debemos estar firmemente arraigados en Cristo. ¿No se parece eso un poco a la palabra del Salmo 1? Firmemente plantados junto a corrientes de agua. Y también dice: y edificados en Él. Y literalmente lo que dice es siendo edificados en Él. Habla de un proceso. Siendo edificados en Él. Arraigados en Él habla de que Él es nuestro terreno. Edificados en Él habla de que Él es nuestro fundamento. En ambas cosas Pablo sigue diciéndonos, hermanos, que es el tema, recuerden, el tema central de la epístola: Cristo es nuestra suficiencia. Amén. Arraigados en Él, edificados en Él también. Debemos seguir creciendo en conformidad al carácter de Cristo, siendo edificados en Él. Y el resultado de todo esto, dice Él: y confirmados en vuestra fe. Confirmados en vuestra fe. Podemos entenderlo de manera objetiva y de manera subjetiva también. Objetivamente, puede hablar de la fe misma, el que nuestra fe sea fortalecida, el que crezcamos en esa fe. Y la fe es como si fueran los brazos que se agarran de la palabra de Dios, de sus promesas. La fe son los brazos que se agarran de Cristo. Eso es en el sentido objetivo, pero si lo vemos subjetivamente, es decir, nosotros ejerciendo la fe, puede que esté hablando aquí de tener una mayor seguridad de la genuinidad de nuestra propia fe. Confirmados en vuestra fe. Ustedes saben, hermanos, que a veces el Señor nos hace pasar por pruebas, no únicamente para hacernos crecer,
sino también para mostrarnos si estamos fuertes en alguna de esas gracias o si estamos débiles en alguna de esas gracias. Si estamos débiles, es para que clamemos al Señor que nos aumente, pero si estamos fuertes, ¿sabe lo que va a hacer eso? Va a animar nuestros corazones. Porque nos va a decir, wow, qué obra tan grande el Señor ha hecho en mí. Vino esta aflicción y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, me controló y me ayudó al punto tal que yo no me desesperé. Y eso nos lleva a dar gracias al Señor. Cuando el Señor puso a prueba a Abraham, por ejemplo, yo no creo que Abraham sabía que él tenía tanta fe. Cuando le dijo que tomara a su hijo y lo fuera a sacrificar, aunque el Señor luego lo detuvo, pero al final, cuando él ve que el Señor lo detiene, ¿ustedes no creen que Abraham le habrá dicho eso? Wow, qué obra grande el Señor ha hecho en mi corazón. Yo veo debilidad en esto, debilidad en lo otro, pero que yo, siendo tan débil, estuviera dispuesto a no negarle al Señor lo que yo más amo, después de mi mujer, espero que haya dicho eso, lo que yo más amo, mi único hijo, no se lo negué. Se ve que yo no lo tenía primero, antes que a Dios, sino que Dios era Dios era mi amor supremo. El Señor no nos sometió a esa prueba para saber algo de Abraham. Él ya lo sabe todo. Él no te hace pasar por pruebas a ti y a mí porque Él quiere enterarse si estamos creciendo. Él lo sabe, pero tú necesitas saber que tú estás creciendo. Porque Él quiere animar tu corazón también. Pues entonces el Señor quiere que seamos confirmados en nuestra fe. Y una de las cosas que más animan a un creyente es estar cada vez más seguro de la genuinidad de su salvación. Una de las cosas que más desalientan al creyente es pensar o creer que no es salvo. Y si tiene razón para pensar que no es salvo, claro, lo mejor es venir al Señor. Señor, tú lo has dicho en tu palabra, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Yo no estoy viendo evidencia de una verdadera conversión. A mí me pasó a final de los 80, algo así. Tuve que hacerlo y venía el Señor en arrepentimiento y fe. Puede que yo era salvo y estaba débil, no sé, pero con eso no se puede jugar. Si tú tienes inquietud de no estar seguro de que tú eres un verdadero creyente, ¿qué tú vas a hacer? Esperar morir y averiguar después de la muerte a ver si es así. Este es el momento para tú examinar tu corazón a ver si estás en la fe. Segundo a los Corintios 13:5. Examinar vuestros corazones a ver si estáis en la fe. Porque el Señor también tendrá misericordia de ti si en verdad no ha habido una verdadera conversión para salvarte y en verdad transformarte. Y también concluye Pablo diciendo, rebosando de gratitud. Toda esta realidades que él ha tratado aquí ya de la supremacía de Cristo, la suficiencia de Cristo, el hecho de que estamos en Él, arraigados, edificados en Él. Todas esas cosas deben llevar al creyente a alabar al Señor y darle gracias. Porque eso es obra suya en nuestros corazones. Obra suya. Para ser verdaderamente agradecidos debemos siempre recordar lo que somos, pecadores indignos. Cuando usted ve o conoce una persona que se vive quejando y quejando de todo, siempre hay una queja por aquí, siempre una queja por allá, esa persona se cree que merece más. Tiene un concepto de sí mismo que va más allá de lo que la Biblia dice. Un puritano, no sé quién es, porque yo leí esa cita hace muchos años, quisiera buscarlo y saber, si alguien sabe, dígame quién fue, que dijo, todo lo que recibimos de este lado del infierno es misericordia. Nosotros merecemos estar allá. Si estamos aquí con una pierna menos, si estamos aquí 6 meses sin trabajar, si estamos aquí ganando chiripita y chiripeando en un Walmart de las personas que reciben adelante, saludando gente cuando llegan, porque lo único que apareció, lo que sea, es misericordia en comparación con el infierno donde deberíamos estar con nuestro pecado. Pues dejemos la queja. Digamos, Señor, gracias. Gracias por todas las misericordias que yo disfruto de tu mano. Pues estas son las cosas que vemos en este pasaje, hermanos. Muchas otras cosas más pudieran decirse, el tiempo no lo permite. La inquietud y esfuerzo del apóstol. En segundo lugar, los anhelos del apóstol. En tercer lugar, la causa de su inquietud. En cuarto, la exhortación de Pablo. Permítame concluir con unas breves exhortaciones.
En primer lugar, hermanos en Cristo, oremos para que este año el Señor aumente nuestro amor por Él. Amén. Y específicamente el amor por Él que se exhibe al mostrar nuestro amor por la iglesia de Cristo. ¿De dónde me estoy yo conectando para hacer esa petición? De la inquietud que Pablo tenía por todas las iglesias. De la inquietud que Pablo tenía por los colosenses. Inquietud que lo llevaba a orar por cosas específicas por estos hermanos. Tú y yo también debemos amar de igual manera el cuerpo de Cristo. Y orar por la iglesia de Cristo. Por todas las iglesias verdaderas de Cristo. Por su bienestar espiritual. Que veamos nuestras hermanas iglesias como lo que son, iglesias de Cristo. Amén. Difieren en esto de nosotros, iglesias de Cristo. Amén. No fueron compradas por una sangre más barata. Fueron compradas con la sangre preciosa de Cristo, igual que tú, igual que yo, al igual que la iglesia a la que pertenecamos, son iglesias de Cristo. Amén. Que ese amor nos impulse a orar por esas hermanas iglesias. Recuerden que el que ama a Cristo va a amar a su esposa. ¿Cuál es la esposa de Cristo? La iglesia de Cristo. No puede existir en nosotros esa incongruencia de decir que amamos a Jesús y despreciamos o tenemos en poco a su iglesia y no a su edificio. No estoy hablando de la gente que compone la iglesia. Amén. Tus hermanos en Cristo, mis hermanos en Cristo. Y Pablo es un ejemplo de esto. Señor, ayúdanos a ser como Pablo, a llevar esa carga en nuestros corazones. Ese verdadero interés por el bienestar espiritual de mis hermanos en Cristo. En segundo lugar, oremos para que este nuevo año el Señor nos lleve a estar más unidos en amor. Específicamente lo que vimos en el texto. Sin olvidar lo otro, sin minimizar lo otro, de la unidad en doctrina, enfatizando lo que el texto dice, unidos en amor. Esto es más difícil que lo otro. Nos podemos embotellar mucho conocimiento, muchos datos, muchos textos que corroboren esos datos y carecer de amor a la vez. Lo primero lo puede hacer hasta un inconverso, hasta un ateo. Lo segundo solo lo hace aquel donde mora el Espíritu de Cristo. Pero las dos cosas unidas, todo creyente debe hacer. Pero debemos pedir al Señor que nos aumente, nos haga crecer en esa unidad, en amor de la que el texto nos habla. Y yo doy gracias, y yo sé que todos los hermanos que componen este grupo, damos gracias al Señor por el amor y la unidad que nos ha caracterizado en estos meses. Amén. Amén. Se percibe entre los hermanos. Amén. Y no debemos desear ni buscar uniformidad, sino unidad Amén. en amor. ¿A qué me refiero con eso? Porque estoy haciendo una diferencia entre uniformidad y unidad. Bueno, por ejemplo, no todos los miembros de nuestro cuerpo son uniformes. Ni aún dos miembros, porque a veces tenemos dos miembros de dos brazos, dos ojos, ni aún eso a veces es uniforme. La simetría no es exacta. A veces hay un ojito un poquito más arriba que el otro. El acomplejado que lo nota en el espejo. Ese que lo nota. Pero hay falta de simetría. Ni aún en eso hay uniformidad, hermanos. Pero todos trabajan juntos. Amén. Todo el cuerpo trabaja juntos de una manera u otra. Un desfile de soldados, por ejemplo, de esos desfiles sincronizados donde llevan las armas y le dan vuelta a las armas, algo precioso, y van caminando y dan la vuelta para acá y dan la vuelta. Eso es uniformidad. Todo el mundo exactamente igual, y se espera que todo el mundo lo haga igual, sincronizado. Pero si en ese proceso de esos soldados hacer su sincronización y todo lo demás, uno de ellos tropieza y se cae y el otro suelta la sincronización para ayudarle a levantarlo, lo primero es uniformidad, lo segundo es unidad en amor. Lo levanta, le da su arma y vuelven entonces a seguir en su sincronización. De eso te estoy hablando, hermanos. De eso te estoy hablando. De que nosotros nos levantemos unos a otros. Amén. De que nos apoyemos unos a otros. De que nos exhortemos unos a otros. Nos lloremos unos con otros. Nos riamos y nos gocemos unos con otros. De ese amor, esa verdadera unidad de armonía que el Señor quiere. De la que el Salmo 133 habla también, donde el Señor promete enviar bendición.
Y concluyo dirigiéndome a mi amigo que estás aquí entre nosotros, que no conoces al Señor. Bienvenido, nos alegra que estés aquí, especialmente. Me gusta reconocer eso. Un día como hoy tú pudieras estar en otro sitio, pero estás aquí. Amén. Recuerda que cada año que tú celebras, a la vez es un año menos. Ahí viene este de aguafiesta. Pero no es la verdad. ¿Por qué te llevo a pensar de esa manera? Porque cuando yo era como tú, que no conocía al Señor, en lo que menos quería pensar era esto, pero era en lo que más necesitaba pensar. Amén. Porque no pensar en ello era lo que me llevaba a andar en el desenfreno en el que vivía, corriendo hacia el abismo eterno del infierno, pero sin pensar en que yo estaba viviendo de espaldas a Dios. Y lo que yo buscaba era que mi conciencia me molestara lo menos posible. Y la mejor manera de asegurarme de que me molestara lo menos posible era no acercarme a gente que me fueran a hablar de Cristo, no acercarme a una iglesia, no poner un sermón, cosas de esas. Y no, que no me estén hablando de que es un año menos. Bueno, yo sé que te estoy diciendo lo que quizás no te haga sentir cómodo, pero por amor tengo que decírtelo. Amén. En la realidad, un año menos. Es un año en el que estás más cerca del día en el que tendrás que presentarte a dar cuentas a tu Creador de la manera en que viviste. A darle cuentas de qué hiciste con Cristo. Si preferiste a Barrabás antes que a Cristo. O si te aferraste de Él por la fe. Hay un texto que nuestro hermano va a proyectar ahí en Jeremías 8:20 que parece no tener nada que ver con el texto de Colosenses. No tiene directamente nada que ver. Pero como estamos al principio de un nuevo año, quiero llevarte a pensar en esta realidad. Pasó la siega o la cosecha, donde se recogen los frutos. Ya eso pasó. Piensa en el 2022. Ya pasó la cosecha. Terminó el verano también, el tiempo en el que sembramos. Y nosotros no hemos sido salvados. ¿Qué te debe llevar a pensar en eso? Wow, todas estas bendiciones que yo recibí en el 2022 de la mano del buen Señor, el que me hizo en el vientre de mi madre. Aunque yo viví de espaldas a Él, ignorándolo a Él, siendo indiferente a Él, qué gran misericordia me ha mostrado Él. Todo eso ha pasado, es una realidad. En el 2022 lo disfrutaste, al igual que en años anteriores desde tu nacimiento. Pero lo preocupante es la última parte del versículo y todavía no hemos sido salvados. Todo eso el Señor me dio, toda esa misericordia, toda esa paciencia, todas esas oportunidades de volver a oír el Evangelio, y yo todavía estoy aquí perdido. Oye la palabra del Señor y tómala en serio, amigo. Amén. Porque todavía hay esperanza para ti. Amén. ¿Saben por qué? Porque Cristo todavía sigue siendo el Salvador. Amén. ¿Será este tu último año, el 2023? Yo no sé. Nadie sabe. ¿Será este tu último mes? ¿Tu último enero? No lo sé. ¿Será este tu último día? Tampoco lo sé. ¿Te salvará Cristo si vienes a Él hoy? Eso sí yo lo sé. Amén. Qué grande misericordia. Amén. Y el que a Él viene no lo echa fuera. De eso puedes estar seguro, por lo tanto, ve hoy a Él. Amén. Hoy es el día de la salvación. Hoy es lo único que tú tienes. Ayer pasó, ya no vuelve. No hay botón de rewind en la vida, ¿verdad? Tampoco hay botón de fast forward. Mañana tú no lo tienes tampoco. Hoy, dice el Señor. Amén. Hoy es el día de la salvación. Ve a Él y serás salvo, mi amigo. Amén. Y podrás con nosotros gozarte de estas enseñanzas y gozarte en aplicarla también para la gloria del Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos por tu gran misericordia, por tu bendición al darnos la riqueza de tu palabra. Señor, úsala para el bien de nuestras almas, para conformarnos más a Cristo. Danos ese amor que sirva de pegamento para conformar una verdadera unidad que te glorifique. Conociendo mejor tu palabra, estando plenamente convencidos de ella de forma personal e individual, defendiendo esa verdad mientras nos amamos unos a otros. Amén. Señor, bendícenos, santifícanos y guárdanos, y sobre todo ten misericordia de aquellos que no te conocen, para que este sea el año de su nuevo nacimiento. Amén. Glorifícate, Señor. En todas estas cosas te las pedimos en Cristo. Amén. Amén.